buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Joana Torres, soy la directora del programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales y el día de hoy voy a estar moderando la sesión informativa que las personas de la Embajada de Suiza, David Rodríguez y Laura Grossman, van a realizar para informarles cómo funciona esta oportunidad, el cual les va a otorgar a las personas seleccionadas unas becas para financiar estudios de doctorado, postdoctorado y estancias de investigación. Como antecedente de esto, les cuento que en mayo del 2019, Colfuturo firmó un convenio con el gobierno de Suiza con el objetivo de apoyar la recepción de las solicitudes de colombianos que quisieran adelantar sus programas en este país. Este convenio que se firmó en el 2019 establece que por lo menos 2 personas que hayan sido postuladas a través de Colfuturo van a recibir el apoyo del gobierno de Suiza. Importante mencionar acá que estas becas son otorgadas totalmente por ellos, no tienen ninguna financiación de Colfuturo y la convocatoria para este año cierra el 15 de octubre a las 11:59 de la noche. Entonces, sin más preámbulos, buenas tardes David, buenas tardes Laura, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy queremos hablarles sobre una oportunidad que llevamos manejando ya desde hace un par de años que el gobierno suizo ha querido trabajar, que son los programas de becas federales. Estamos empezando a hablar de una convocatoria que ya está vigente, está abierta desde hace un par de semanas y va a estar disponible para que todos se puedan inscribir en la medida de lo posible de aquí hasta mediados de octubre. Entonces, en este espacio, Laura y yo queremos hablarles sobre las generalidades de estos programas, qué beneficios tienen, qué hay que tener en cuenta para que sus postulaciones sean de las mejores posibles que podamos recibir y que si todo se da puedan tener una beca. Empezamos entonces un poco dándoles un contexto sobre el país, Suiza. A nivel general podemos decir es un país con un área muy pequeña, de hecho, en comparación, si lo tomamos en cuenta con Colombia, el área de Suiza equivale más o menos al área de Cundinamarca y Boyacá juntos, son unos 41.000 kilómetros cuadrados, con una población aproximada a la de Bogotá, similar a la de Bogotá, 8.600.000 personas. Sin embargo, el hecho de que tenga un área pequeña, digámoslo así, en comparación, y una población pequeña no quita de lado el tema de la diversidad cultural y en sus idiomas. En este mapa podemos ver en general las características del país y también resaltados en colores sus diferentes regiones un poco en función de los idiomas que se hablan. Puede ser francés, puede ser alemán, puede ser italiano o puede ser romanche, que son los 4 idiomas oficiales del país. Adicionalmente a esto, pues obviamente estamos hablando de un país con una calidad de vida muy alta, esto desde el punto de vista de la seguridad, desde la infraestructura y también desde la vida estudiantil. Bueno, ¿por qué estudiar en Suiza? Además de esa riqueza multicultural y multilingüe, Suiza es un país reconocido por tener un alto nivel educativo, es reconocido por temas de innovación y desarrollo. Además, como estudiantes seguro les parecerá privilegiado estar en el corazón de Europa, de poder viajar a otras partes muy fácilmente. Suiza ofrece además una facilidad enorme para viajar dentro del país, para conocer distintas cosas. Es un país bastante internacional, con gente de distintas partes, tanto en la academia como en lo laboral. Encuentran ustedes gente de todos los países, lo cual es bastante enriquecedor. Y un dato adicional que les puede interesar es que en Suiza ya hay colombianos organizados en Funciona la Academia. Hay una asociación colombiana de investigadores en Suiza que se llama ASIS, que les va a servir muchísimo de pronto como apoyo para hacer conocer sus trabajos investigativos, de pronto también en temas de networking, también de pronto para ser amigos y demás. Entonces pues esa es una ventaja adicional, que ya alguien abrió camino, colombianos están dejando en alto el nombre de Colombia en Suiza.
y es una red pues muy útil que les puede interesar a ustedes también, un plus más para quienes quieran ir a estudiar en Suiza. Hablando del tema de estudios, podemos mencionar que como país, Suiza tiene diferentes tipos de instituciones educativas superiores. Muchas de estas hacen parte de la convocatoria de las que les vamos a hablar. Simplemente como para que lo tengan como un dato de referencia, en Suiza podemos hablar de dos tipos de instituciones. Unas, las universidades cantonales, que, digámoslo así, están en cada una de las regiones del país. Ejemplos como la Universidad de Ginebra, la Universidad de Basel, la Universidad St. Gallen, por ejemplo, que están como muy enfocadas en la región en la que están. Y adicionalmente existen otros institutos que son los politécnicos federales. En este caso ya su administración, todo el trabajo que desarrollan es un poco más a nivel país. Los dos casos más conocidos de este tipo de instituciones son el ETH de Zúrich y la Universidad Politécnica de Lausana. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Ya después en la convocatoria podrá cada uno de ustedes, en los documentos de la convocatoria podrán revisar cuáles son las universidades que son partícipes de estos programas y en función de lo que les llame la atención y en lo que quieran ustedes participar en el área de estudios, podrán escoger cuál es la que mejor se adapta a sus necesidades. Adicionalmente, como un dato para que lo tengan en cuenta, ya ahorita vamos a profundizar un poco sobre el tema de la investigación. Hay que tener en cuenta que la reputación a nivel internacional de las instituciones de educación superior suiza es muy alto. Como para que lo tengan presente, hay en los rankings QS del 2022, la actualización, pues la última actualización que se hizo de este ranking, el ETH de Zúrich quedó ubicado a nivel general en el mundo en la posición número 8, el Politécnico de Lausanne en el número 14 y la Universidad de Zúrich en el número 70. Si se dan cuenta, el, el nivel educativo que se van a encontrar no solo en estas tres universidades, obviamente, sino en todas en general, es muy alto, muy favorecedor de la investigación y con un gran nivel de desarrollo tanto para ustedes como para sus carreras. ¿Listo? Bueno, precisamente otro tema que les puede interesar muchísimo a ustedes si están interesados en aplicar esta beca, además del nivel educativo, es precisamente que Suiza es uno de los países con mayor número de personas doctoradas. Eso es importante precisamente para demostrar el alto nivel educativo, la competitividad en el mundo en materia de investigación. Quedó en el primer puesto del índice global de innovación en el 2019 y esto es muy importante porque Suiza es muy competitivo en el tema de la innovación y de la investigación porque le invierten mucha plata y muchos esfuerzos. 3% del PIB total va a temas de investigación. Es un país con gran número de publicaciones académicas y patentes. Es uno de los mayores países con número de publicaciones y patentes per cápita. Ya que Suiza es un país con una población muy chiquita, pues es importante que esa comparación se haga per cápita. Entonces, para que ustedes estén más motivados aún, les cuento que la mayoría de la investigación y el desarrollo se da en el ámbito académico, en las universidades y las escuelas politécnicas, pero con inversión muchas veces privada. Las empresas privadas muchas veces están interesadas en colaborar con las escuelas politécnicas y con las universidades y eso puede resultar bastante interesante para sus proyectos o para futuras oportunidades laborales. Siempre hay esa colaboración entre el ámbito laboral y el académico en Suiza. Tiene un entorno de aprendizaje bastante competitivo también, porque Suiza no solo compite internamente por los recursos para investigación, sino también por recursos de investigación a nivel Europa. Y en
ámbito se destaca bastante. Normalmente siempre queda con bastantes recursos también de la Unión Europea para temas de investigación. Entonces es un sitio muy fértil para investigar en alto nivel. Este es un punto que es muy importante tenerlo presente porque de hecho todo ese nivel de inversión que utiliza el país, que utilizan las empresas privadas y que utilizan como todas las asociaciones a las que pertenecen las instituciones educativas, hacen que los costos de las matrículas en general sean bajos. Esto, por ejemplo, poniéndolo en perspectiva con otros países de la misma región, con los países en Norteamérica, el costo de la matrícula, que es algo que también tienen que tener muy en cuenta, es relativamente bajo en comparación y que les va a permitir también poder acceder a educación de alta calidad a un costo pues asequible, digámoslo así, en términos generales. Muy bien, ahora entrando de lleno en el tema, es importante mencionar que este programa lo conforma o lo desarrolla una comisión que cada año se encarga de asignar diferentes tipos de cupos y diferentes tipos de becas a las regiones que le interesan. Para el año 2022, es decir, la convocatoria en la que estamos actualmente, las becas que se van a ofrecer o los programas que se van a ofrecer están destinados a tres grupos en específico. Primero, investigaciones. Segundo, doctorados. Y tercero, postdoctorados. Existen también programas de maestría, de apoyo a las maestrías o programas artísticos, pero la comisión encargada de, como les digo, de asignar estos cupos y definir qué programas se van a destinar a cada región, para esta ocasión decidió que solamente los tres primeros programas se van a ofrecer. Aquí, además de los programas de maestría y artes que no están incluidos, tampoco están incluidos, para que lo tengan en cuenta si alguno de ustedes está pensando en esto, los programas MBA, los ejecutivos de administración. ¿Listo? Ya vamos a entrar entonces de fondo en los tres programas que se manejan. Es lo importante a tener en cuenta. Estos son generalidades de cualquiera de los tres programas. Es decir, si yo como un investigador joven, como un estudiante, por ejemplo, de un programa de doctorado, quisiera aplicar a cualquiera de los tres programas de las becas, tengo que tener en cuenta unos puntos para cualquiera de esos tres. Primero, nivel de idioma. Partamos del hecho pues que va a ser en inglés. El nivel de inglés tiene que ser muy alto, tanto así como para que les permita a ustedes desarrollar proyectos de investigación, documentos, ir a las diferentes clases si ese llegara a ser el caso, o establecer comunicación con pares a nivel académico. O sea, ese es el nivel de idioma que tienen que tener. Segundo, solamente se pueden postular un tipo de beca. Entonces, puede haber gente que sea elegible para dos, sobre todo en el tema de investigación y de doctorado. Pero en este caso es importante que escojan una de las líneas y que por esa es que se vayan para hacer su programa. También es necesario que se postulen solamente a una universidad. Entonces, por eso ahora cuando les hablábamos de los diferentes tipos de universidades y de las opciones que hay, pues ahí hicimos un repaso muy rápido, pero ya ustedes podrán ver cuando consulten los documentos en profundidad cuáles son las universidades y cuál es la oferta académica que tienen, pues van a poder escoger la que mejor se adapte a lo que ustedes necesiten. Otro tema importante a tener en cuenta es que durante el tiempo de esta beca tendrán que estar viviendo en Suiza. Pues bueno, hoy en día con todo, con todo lo que ha cambiado en general en nuestras vidas desde el año pasado, pues existen muchos programas que se están haciendo a distancia o que se están haciendo semipresenciales, que es normal, sí, pero para este programa es necesario tener presente que van a tener que estar allá y que su investigación tendrá que hacerse tiempo completo en Suiza. ¿Listo? A nivel general también es importante tener en cuenta que su seguro de salud va a estar incluido dentro del programa y que
Dentro de los documentos que van a tener que presentar, uno de los más importantes, si no el más importante, es el proyecto de investigación. Para cualquiera de los tres. El programa de investigaciones, el programa de doctorado, el programa de postdoctorados, es muy importante que trabajen en ese proyecto porque es el que prácticamente define cuáles son los candidatos que son elegidos para la beca y cuáles no. Bueno, ¿qué cubre esta beca? Es una beca completa que cubre todos los gastos que una persona con calidad de vida de estudiante pueda tener durante su estadía en Suiza. Normalmente para el programa de investigación la beca se da únicamente por un año, máximo un año, mínimo 6 meses, pero es ideal que sea más de 9 meses. O sea, si es menos de 6 meses la estancia investigativa, están descartadas esas solicitudes. Si la persona tiene un proyecto de investigación de menos de 9 meses, de pronto es difícil que quede elegido. Lo ideal es que sea entre 9 meses y un año la estancia de investigación. Para aplicar es importante que la persona tenga una carta del profesor, de un profesor en Suiza, diciendo que acepta ser su supervisor y la hoja de vida del profesor, además de los documentos adicionales que en general mencionó David y que ustedes van a recibir de Colfuturo si piden el paquete de documentos de aplicación. Las investigaciones pueden llevarse a cabo en universidades, politécnicos, escuelas técnicas superiores. Y es requisito haber tenido un diploma de máster ya, o sea, ya tener el nivel académico de maestría. Se puede obtener el diploma de maestría todavía, o sea, si ustedes están cursando una maestría en este momento, pueden aplicar siempre y cuando vayan a recibir el diploma antes del 31 de julio de 2022. Esto es muy importante. Se puede aplicar y si ese es el único requisito que falta, se puede aportar posteriormente. Muy importante, este tipo de beca tiene límite de edad. Para investigación y doctorados se aceptan postulaciones de personas menores de 35 años, nacidas después del 31 de diciembre de 1986. Las características de las personas interesadas en doctorados es muy parecida al de investigación, con la diferencia de que esa beca es prorrogable por máximo 3 años. No significa que haya una renovación automática de la beca, pero si la persona recibe la beca y quiere continuar porque tiene un programa de doctorado que es más largo de un año, puede hacer la solicitud de renovación directamente luego a la comisión de becas y si la persona pues está siendo responsable, muestra resultados y demás, pues es posible que pueda recibir la renovación de la beca. Importante para el tema de los doctorados, tener en cuenta que como hay diferencia en tipos de programa de doctorado entre estructurado y no estructurado, si la persona va a ser parte de un doctorado estructurado, tiene que tener además la confirmación de aceptación al programa, o sea, tiene que haber confirmación de la universidad, además de la carta del profesor como supervisor y de la hoja de vida, por lo que es un programa estructurado, que tiene clases, que tiene ciertas asignaturas, tiene que haber aprobación de la universidad. Para estos dos casos, el apoyo financiero, la beca total, es por 1.920 francos mensuales. Ahorita más adelante les mostramos una tablita para que tengan un poco en relación cuánto es eso en términos de costo de vida en Suiza. Pero como les decía, es una beca completa y se espera que con eso la persona pueda vivir. El seguro de salud, como les decía David, estará cubierto, entonces eso no tienen que descontarlo de esa plata. Adicionalmente, a los becados se les da una tarjeta de media tarifa para el transporte público, con la cual cada bus, barco, tren que vayan a tomar o que necesiten tomar, ya sea para el día a día o para su tiempo libre, les costará la mitad de precio. Eso es una gran ayuda también. Y además de eso, en ciertas condiciones, bueno, en todos los casos, bajo ciertas condiciones,
también se recibe el pasaje de regreso para los becados, no el pasaje de ida, pero sí el de regreso. Para el tema de postdoctorado, no hay límite de edad, pero sí hay límite en la obtención del título de doctorado. El título de doctorado, los aplicantes que quieran pues, obtener esta beca tienen que haberlo recibido entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de julio de 2022. O sea, doctorados medianamente recientes. Bueno, 2008 no es tan reciente, pero importante tener en cuenta esa fecha. Para temas de postdoctorado, para becas de postdoctorado, se otorga la beca por máximo un año. Es importante también, o pues indispensable, tener también la aceptación de un profesor en Suiza. No importa la nacionalidad del profesor, lo importante es que esté vinculado a un proyecto en Suiza de investigación y que haga una carta diciendo que acepta ser su supervisor durante el programa de postdoctorado junto con la hoja de vida. El programa de postdoctorado, lo mismo, se puede hacer en universidades, politécnicos y escuelas técnicas superiores. Y en este caso el monto es un poco mayor, es por 3.500 francos mensuales. Importante tener en cuenta que aunque es un poco más, está pensado también para únicamente el estudiante, para una sola persona, no contempla casos familiares, por ejemplo. Si la persona quisiera viajar con su familia, con hijos, esposa, lo que sea, tendrían las personas de la familia que quieran viajar que postularse a una visa y en ese caso, en el momento de la solicitud del visado, tendrán que demostrar que tienen los medios económicos suficientes para acompañar al estudiante durante el tiempo en el que esté investigando en Suiza. Entonces, la beca es únicamente pensada para una persona, para el estudiante y por los tiempos aquí en esta tabla delimitados. Como les decíamos entonces, esta es la tablita que les da un poco una relación de cuánto es el costo de vida mensual en Suiza, porque muchas veces uno ve de pronto el monto en francos suizos, los pasa a pesos colombianos en la cabeza o en Google y se hace grandes ilusiones de que va a poder llevarse a la familia, al perro, al gato, pero bueno, Suiza es un país con un alto nivel de vida, pero es un país costoso. La beca es completa, no van a estar sufriendo, van a estar muy bien, van a estar con todo cubierto, pero con nivel de vida estudiantil, o sea, probablemente en una residencia estudiantil o compartiendo apartamento con alguien, de pronto no yendo a restaurante todos los días, sino de vez en cuando, pero bueno, de alojamiento más o menos se gasta una persona unos 500, 700 francos, eso en un apartamento compartido o en una residencia estudiantil. Ya para tema postdoctorado puede la persona de pronto buscar un apartamento para él solo. En transporte, pues es un alivio grande lo que les decía, la tarjeta de media tarifa. En el caso de postdoctorado, pronto tendrá un poquito más de flexibilidad para hacer viajes, pero estará en todo caso para las personas cubiertas para temas de transporte con tranquilidad. Entonces ahí les dejamos la tabla para que la miren unos minuticos o unos segundos y se hagan una idea más o menos cuánto es el costo de vida. Ahí pusimos una relación de precio más o menos, un franco suizo equivale en este momento más o menos a 4.000 pesos. Es importante que tengan en cuenta, como les hablamos ahorita, para definir quiénes son los candidatos que serán seleccionados de todos los que se presenten. A nivel general podemos decir que hay tres filas o tres líneas que van a ser evaluadas. En primer lugar, pues obviamente cada uno de los candidatos, el perfil académico que tienen, la capacidad de investigación y la motivación. Eso va a estar un poco demostrado dentro de los documentos que ustedes presenten. Asimismo, va a haber una línea de revisión que será el proyecto que ustedes presenten. Aquí se va a buscar temas de originalidad y solidez metodológica. Vale la pena mencionar que este tema del proyecto de investigación, las áreas son libres, hace parte de cualquier campo de estudios, siempre y cuando cumplan con los requisitos que
que mencionamos anteriormente, nivel doctorado, nivel postdoctorado o una investigación de una persona que ya tenga una maestría. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y tercer línea que se evaluará es el contexto académico. En este caso no corresponde tanto a ustedes, sino al supervisor. Es decir, la calidad y el contexto del supervisor que escogieron y que van a presentar dentro de sus postulaciones, así como el potencial que pueda llegar a existir de cooperación académica entre ustedes y ese profesor, o entre ambas, una universidad colombiana y una universidad suiza, o inclusive a nivel gobierno. Entonces ténganlo muy en cuenta porque esos tres criterios hay que trabajarlos muy bien. Como les digo, uno, el que es como el principal, es el tema del proyecto de investigación, pero también no hay que dejar de lado los otros dos criterios que van a presentar dentro de cada una de sus postulaciones. ¿Listo? Una aclaración importante de pronto ahí es decir que estos tres criterios no serán evaluados ni por Colfuturo, ni por ICETEX, ni por nosotros en la embajada, sino directamente por la comisión de becas. Sí, cierto. Que de hecho ahorita les vamos a hablar del tema del calendario para que ustedes se ubican un poquito más en contexto en la línea de tiempo que tenemos de esta convocatoria y qué va a hacer cada uno de los responsables en cada uno de los momentos que tenemos. ¿Listo? Sí. Bueno, aquí vamos a mencionar algunas posibles causas de rechazo, no son exhaustivas, hay más causas de rechazo que no vamos a mencionar, pero estas son las más comunes para que las tengan en cuenta. Una causa de rechazo clarísima es si la persona no cumple las condiciones exigidas. Si presenta una solicitud de candidatura incompleta, mal preparada o no se respetan las consignas, los documentos deben estar no solo completos, sino en cierto orden. Importantísimo también, una causa de rechazo puede ser si no tienen la prueba de aceptación al programa, en casos de doctorado estructurado, y en todos los casos si no tienen la aceptación de un tutor. Para el caso de postdoctorado no son aceptados mentores anteriores, o sea, si el tutor fue el mismo tutor que tenían en el doctorado, no se acepta, aunque haya sido de pronto de una universidad suiza, tienen que buscar un nuevo tutor para el postdoctorado. No se acepta en este caso para este tipo de becas personas que estén en Suiza en este momento o hayan estado en Suiza en el último año. Eso no porque tenga nada malo haber estado en Suiza, sino para darle la oportunidad a nuevas personas y de pronto incentivar más el intercambio cultural y académico entre los dos países. No son elegibles las personas que ya hayan sido beneficiarias de una beca del gobierno suizo, también en la misma línea para darle la oportunidad a otras personas. Y lo que les decía de pronto en la tablita, importante que las estancias investigativas no las planeen para hacer una investigación de menos de 6 meses, ahí quedan descartados automáticamente, y entre 6 y 9 meses la solicitud no es considerada como prioritaria. Bueno, hablando de el calendario, como les decíamos, que es importante tener en cuenta. Ahorita estamos en la primera etapa, que es la postulación a las becas que realizarán ustedes a través de las plataformas de Colfuturo e ICETEX. Esta convocatoria cierra el 15 de octubre, así como lo mencionaba Joana al inicio de la charla. En ese momento ustedes, en este tiempo, ustedes van a tener la oportunidad de hacer toda la revisión de los documentos. Si no lo han hecho, buscar los tutores el tutor, perdón, que los va a guiar durante el tiempo de su estancia de investigación, o hacer los trámites de admisión a los programas de doctorado. Aquí es algo muy importante a tener en cuenta, obviamente. Sabemos que la búsqueda de un tutor es algo que toma tiempo, que hay que trabajar muy bien, hay que dedicarle el tiempo suficiente, valga la pena la redundancia, para poder hacerlo de una manera correcta
y que a la hora de aplicar a este tipo de programas se pueda hacer de manera que lo que se entregue sea lo que está pidiendo la comisión. Entonces, es muy importante que lo tengan presente. Si de pronto ustedes ya habían encontrado información anteriormente sobre la convocatoria y ya están en las últimas, como en los últimos documentos para presentar su postulación, perfecto, están a buen tiempo todavía de terminarlo. Si no es ese el caso, pues bueno, tienen ya la información de qué es lo que normalmente se piden en este tipo de programas de becas del gobierno suizo, que en los últimos años se ha ofrecido todos los años, para que lo sepan. Entonces pueden empezar a preparar su postulación. Si ese fuera el caso y ven que en tiempos reales, desde aquí al 15 de octubre, no alcanzan a tener todo. Pero pues bueno, es como un comentario que hacemos y creemos que es importante tener en cuenta ahorita. A partir del 15 de octubre, ¿qué va a pasar? Colfuturo, por ejemplo, en este caso, se va a encargar de revisar las postulaciones que ustedes enviaron. Van a hacer una preselección, un poco en función de los requisitos que les hicimos llegar. Y aquellos que cumplan con todos los prerequisitos, que hayan entregado todos los documentos que se solicitaron, van a ser, pues bueno, esos paquetes de documentos van a ser entregados a nosotros, a la Embajada de Suiza en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a contactarlos a ustedes, o vamos a empezar a hablar con ustedes, mejor dicho, para poder enviar sus postulaciones en físico. Que esta primera parte ustedes la van a hacer a través de una plataforma virtual, pero sus postulaciones tendrán que ser enviadas en físico a Berna. ¿Cómo se hace esto? Pues ustedes completan todo su dossier de documentos en físico, lo traen a las instalaciones de la embajada acá en Bogotá y nosotros hasta el 31 de diciembre, bueno, hasta final de diciembre, pero nunca nos esperamos hasta esa fecha, enviaremos todas las postulaciones en físico de los candidatos que hayan continuado y que Colfuturo en este caso nos dé el aval para poder enviar. ¿Listo? Ahí vale la pena mencionar este tema, los casos de las personas que no estén en Colombia o que no estén en Bogotá. Por ejemplo, yo estoy interesado en aplicar, pues resulta que yo estoy viviendo en Cali, o resulta que yo estoy viviendo en México, en Perú, en España, donde sea, no importa. ¿Ustedes pueden aplicar? Sí, lo pueden hacer. Al ser ciudadanos colombianos, tienen que aplicar, eso sí, a través de la Embajada Suiza en Colombia. Y por esa misma razón, sus documentos en físico tienen que llegar a esta oficina. ¿Tienen que traerlos ustedes personalmente? No, no es necesario, pero sí los van a tener que enviar con un familiar, con un amigo, un colega que les pueda ayudar para que esos documentos lleguen en físico a Bogotá y que desde aquí se envíen a Suiza. Eso se hace eso se hace en diciembre, mejor dicho, ese es el plazo que tenemos, y desde ese momento hasta mayo del próximo año, la comisión que se encarga de estas becas va a estar evaluando los documentos que llegaron de todo el mundo. Ellos en su momento podrán ponerse en contacto directamente con ustedes para solicitarles algún documento adicional. Por ejemplo, el tema del diploma para los que no se han graduado de la maestría, o el diploma del doctorado para los que están aplicando al programa de postdoctorado. Podrán en ese momento empezar a solicitarles documentos, podrán empezar a consultar con ustedes si sí se van a graduar antes del 31 de julio o no, o si necesitan más soportes de su proyecto de investigación, del profesor que los admitió. Bueno, en fin, mil y una casos pueden llegar a surgir. Y aproximadamente en mayo, esta comisión estará enviándoles un correo electrónico a cada uno de ustedes, confirmándoles si fueron elegidos para la beca, si quedaron en una lista de espera o si no fueron elegidos en este caso. ¿Listo? ¿Por qué en ese momento? Porque a partir de mayo y hasta, digámoslo, mediados de agosto, ustedes van a empezar la siguiente parte de este proceso,
que es el trámite de la visa. En ese trámite de la visa de estudiantes van a tener que empezar otra vez a contactarse con nosotros, a preparar todos los documentos de su solicitud de visa y cuando esté listo ese trámite, viajarán para poder empezar sus programas en septiembre de 2022. Es muy importante que tengan eso en cuenta porque los programas también tienen una condición de fecha de inicio. Entonces, todos los programas tendrán que empezar en septiembre de 2022. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Tengan en cuenta esta línea de tiempo porque más o menos todos los años nos manejamos con estas fechas similares. Arrancamos en agosto de un año para que ustedes empiecen sus programas en septiembre del año siguiente. Listo. Gracias. Importantísimo también tener en cuenta que la solicitud tiene que pasar sí o sí por Colfuturo o por ICETEX. Nosotros trabajamos en alianza con estas dos entidades. No recibimos aplicaciones directamente en la embajada, sino solamente de las personas que ya Colfuturo o ICETEX hayan preseleccionado. Entonces, en este mismo sentido, importante, todos los que estén interesados en la convocatoria, a quienes hayamos despertado pronto el interés con este webinar o quienes ya tuvieran interés, pueden comunicarse con Colfuturo, pedir el paquete de aplicación y ahí recibirán todos los documentos, un instructivo, consejos, formularios, todo. Muy importante tener en cuenta también que en este momento las plataformas virtuales, redes sociales, todo, aunque son una gran ayuda, son pues muy proclives a que se den muchas estafas. Con el tema de las becas y ofertas suizas, hay normalmente muchos intentos de estafa. Entonces, importante no creer en la información que no sea de fuentes confiables, en este caso ICETEX, Colfuturo o la embajada directamente. No creer, por favor, en ninguna oferta falsa que les pida que paguen algún dinero para aplicar a esta beca. No hay que pagar nada. No tienen que consignar ningún dinero ni dar información distinta a la que está en el paquete de aplicación que les dé Colfuturo o el ICETEX. Otro aviso importante es, aunque la pandemia afortunadamente pues está mostrando mejores cifras o cifras de mejoría en todo el mundo, la incertidumbre continúa y esa incertidumbre hacia el futuro lo que implica es que tenemos que ajustarnos. Si llegara a haber de pronto cambio en los calendarios, imposibilidad de viajar en cierta fecha por restricciones de un país o del otro, todo eso tenemos que tenerlo en consideración. Cualquier eventualidad de este tipo, pues obviamente la estaremos comunicando a los preseleccionados, pero importante tener en cuenta esto, que estamos en tiempos inciertos. Ya finalmente nos queda simplemente darles como nuestra información general, donde podrán enterarse no solamente del programa de becas que se está ofreciendo, sino de todas las actividades que la Embajada de Suiza en Colombia está realizando en el país y en la región. Entonces nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, para enterarse de todo lo que se realiza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, Joana? No sé si aquí de pronto nos ayudas con sí. Gracias, David, y gracias, Laura. Muy clara y completa la información. Tenemos algunas preguntas en el chat y adicionalmente voy a hacer como algunas recomendaciones. Entonces, antes de empezar con las preguntas, lo que quiero recomendarles y recordarles es que la documentación y los requisitos, los documentos como tal, no se encuentran en la página web de ninguna de las instituciones y ustedes deben solicitarlas a través de un correo electrónico si desean postularse y cumplen con los requisitos. En el caso de Colfuturo, este correo es becasuiza@colfuturo.org. Lo puse en el chat para que lo tengan allí y nos puedan solicitar los documentos para postularse. Entonces voy a empezar con la primera pregunta que nos manda Paola Andrea Salazar y ella dice: buenas tardes, ¿qué prueba de nivel de suficiencia de inglés exigen?
No se pide ninguna prueba en específico, no pedimos ningún nivel en específico, ningún diploma en específico, es más responsabilidad del aplicante directamente. Obviamente el proyecto de investigación y demás tendrá que estar bien escrito y demás, pero más allá de eso se trata de que la persona esté segura de que está en capacidad de llevar a cabo su investigación, su proyecto a buen término en Suiza y no va a estar de pronto colgada por temas de idioma. Entonces es más una cosa de responsabilidad individual del aplicante, saber si tiene el nivel académico para lograrlo. Igual, igual también es importante tener en cuenta que estos requisitos son independientes y pertenecen simplemente al programa de becas. Para la gente que está interesada en aplicar a los programas de doctorados, si la universidad de destino, la universidad en Suiza, les pide que si tienen que tener un soporte, un requisito de idioma, sea una prueba de inglés o inclusive una prueba de alguno de los idiomas que se habla en el país, pues perfectamente ellos dentro de su proceso de admisión pueden establecerlo sin ningún inconveniente, ya que eso es algo independiente de esta convocatoria, que lo que está haciendo es ofrecer la financiación, llamémoslo así. Entonces son esos dos criterios a tener en cuenta. Aquí se menciona el inglés como idioma importantísimo por ser de pronto el idioma de la investigación y donde de pronto más papers académicos se pueden encontrar y demás, pero si por algo la persona sabe alguno de los idiomas suizos y va a llevar a cabo el proyecto en algún idioma distinto al inglés, pues importante también tener en cuenta eso, que está también esa posibilidad. El hecho de hacerlo en Suiza puede de pronto dar más flexibilidad si la persona tiene conocimiento de alguno de los idiomas suizos y va a ingresar a un programa que sería llevado, por ejemplo, en alemán. Importante que además de tener un buen nivel de inglés para estar a la altura de pronto de la investigación y de tener contactos y networking con otras personas, pues tenga un buen nivel del idioma en el que va a hacer la investigación o el programa al que va a ingresar. Diana Núñez nos hace una pregunta relacionada también con el idioma y dice, si realicé mi maestría en idioma inglés, ¿puedo eximirme de presentar certificado de examen de idioma vigente? Sí, ahí no habría inconveniente, porque ya digamos que en este caso es como el enfoque es tener un nivel muy bueno, nivel académico, mejor dicho, para poder desarrollar una investigación, no habría mayor inconveniente en esto. Obviamente, lo que les decimos, si estamos hablando de un tema académico, y esto es los requisitos para la beca, otros serán los requisitos de cada uno de los programas a los que apliquen. Recuerden que la convocatoria cerrará el 15 de octubre a las 11:59 p.m. Esa es la última hora hasta la cual pueden enviarnos la postulación. Y recuerden también que la postulación inicialmente deberán enviarla en un solo archivo PDF que incluya toda la documentación en el orden establecido por estas becas. La siguiente pregunta nos la hace María Camila Escobar y dice, ¿para las estancias de investigación se requiere certificado de notas de la maestría y del doctorado? No, certificado de notas no se pide el diploma para demostrar que la persona ya pues, o cumplió el nivel de maestría para el caso de doctorado o investigación o para postdoctorado el diploma de doctorado, pero no se pide certificado de notas. Sandra Milena González pregunta, hola, quisiera preguntar si hay límite de edad para las becas postdoctorales. No. No, para el postdoctorado no hay fecha de límite de edad, pero sí es importante tener en cuenta las fechas de la obtención del título de doctorado. Tiene que haber obtenido el título de doctorado entre 2008, finales de 2008 y 2022, y julio de 2022. Ahí no importa la edad del aplicante, pero sí el tema de la obtención del título de doctorado. Laura y David, aprovechemos esta pregunta para recordarles a quienes van a postularse a doctorados y a las estancias de investigación la fecha más tarde en la que pueden haber nacido para poder postularse a esta convocatoria. Claro que sí. Sí la tenemos, si quieren las volvemos a mostrar.
poco como repasando. Los programas de investigación y doctorado, son dos criterios, dos fechas que hay que tener en cuenta. Diploma de maestría a más tardar el 31 de julio de 2022, es decir, casi que un mes antes de empezar este programa. Y la edad, 35 años, ¿no? 35 años, es decir, haber nacido después del 31 de diciembre de 1986. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fechas para la convocatoria de becas 2022. ¿Qué va a pasar el otro año? Esto se va a mover un año. Entonces, el diploma de maestría tendrán que tenerlos en julio de 2023 y haber nacido a más tarde, después de, perdón, el 31 de diciembre de 1987. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta para este año. Son estas fechas, pero si ustedes de pronto están pensando ya en las fechas del otro año, la siguiente convocatoria cuando se active, esto se va a ir moviendo. Siempre, 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 porque se intenta que, sobre todo en esos dos programas, que sean personas candidatos de alto nivel académico, es cierto, pero un poco pensando en candidatos jóvenes en general. Ana María Chaparro nos preguntó algo que acabas de contestar. Igual Ana María preguntaba, me estoy graduando del doctorado en mayo, ¿sin el diploma puedo aplicar? Entonces la respuesta es que sí. Sí, sí puedes aplicar. De hecho, cuando la primera parte, el primer límite, que es ahora el 15 de octubre, no vas a tener el diploma todavía. Cuando enviemos los documentos, cuando traiga los documentos en físico acá a la embajada, todavía no vas a tenerlos. Todavía no vas a tener el diploma de la maestría. Sin embargo, como el tema es justificar que uno lo obtuvo antes del julio del próximo año, en tiempos estamos bien. Eso va a ser algo que seguramente se valide ya directamente con la comisión de becas en verde. Paola Andrea Salazar dice, ¿es necesario tener el doctorado para postularse al programa de postdoctorado? O tenerlo, o lo mismo que en el ejemplo anterior, estar seguro de que se obtendrá antes del 31 de julio de 2022. Si en este momento está terminando un programa de doctorado y va a tener el título antes del 31 de julio de 2022, puede aplicar. Si no lo tiene, no podría aplicar al programa de postdoctorado. Sandra Milena González dice, por último, ¿cuál es el número de becas postdoctorales que conceden? Digamos que aquí no hablamos de un número para cada uno de estos programas. De hecho, hay dos cosas que hay que mencionar. Uno, el número total de becas se asignan por región. Esto incluye no solo Colombia, incluye otros países de la región. Por esa razón, estamos hablando de un programa bastante competitivo, por un lado, y en el cual no solamente ustedes van a competir con otros estudiantes colombianos, sino también probablemente con otros estudiantes de otros países de esta región. Ahora, Joana, tú nos mencionabas que había también como un criterio especial que por lo menos nos puede decir algo, alguna posibilidad hay para poder asignar cupos hacia Colombia directamente, pero según tengo entendido están es como cupos de todo el programa, no de alguna de las líneas en particular. Así es, y voy a aprovechar para compartirles información de la convocatoria del año pasado. Recibimos un poco más de 70 solicitudes de documentos y de esos pocos más de 70, 22 enviaron sus postulaciones finalmente para competir en el proceso. Luego de la selección, 3 personas fueron seleccionadas y 4 quedaron en lista de reserva. Entonces aquí la sugerencia es hagan un muy buen ejercicio, asegúrense de cumplir con todos los requisitos de la convocatoria, de adjuntar los documentos en el orden que establece la embajada y la convocatoria como tal, para que sus posibilidades pues sean mucho más altas y tengan mejor chance de ser seleccionados. Diana Núñez nos dice, ay perdón David, ¿vas a agregar algo? No. Listo. Diana Núñez dice, el Graduate Institute of International and Development Studies se encuentra catalogado dentro de las universidades y politécnicos aceptados para la realización de doctorado de esta beca. Sí, el Graduate Institute está dentro de la beca, dentro de los documentos que ustedes pueden recibir de Colfuturo y CETEX hay una lista más detallada de cuáles son las universidades y escuelas superiores
ahí pueden verificar, pero sí, el Graduate Institute está dentro de las que pueden ser elegibles para la beca. Bueno, aquí aprovecho para recordarles que su postulación solo la deben y la pueden hacer a través de Colfuturo o de ICETEX. No lo deben hacer con las dos instituciones. Entonces ustedes eligen con quién prefieren hacerlo. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. Seguimos con los mensajes en el chat. Tengo a María Camila Escobar nuevamente que nos dice que gracias por su respuesta y nos pregunta, ¿en las estancias de investigación se necesita el diploma o el acta de grado o ambas? Digamos que a nivel general, pues sobre todo a nivel internacional, lo que más se utiliza es diploma. Que sería, pues los dos hacen la vez del mismo tipo de certificado o comprobante, pero con el diploma es suficiente. Bueno, tenemos Ana María Chaparro, nos dice, ¿tienen prioridad por algún campo de conocimiento? No, se pueden aplicar personas de distintos campos de conocimiento, eso sí, no hay uno que tenga prioridad. Lo importante es el proyecto de investigación, tanto del aplicante como de pronto el programa al cual quiera unirse en Suiza, o al proyecto que ya estén dando o la investigación que se esté llevando a cabo en Suiza. Eso es de pronto lo que más puede ser decisivo, que sea interesante según los 3 criterios que mencionó David. Laura, y aprovecho esta pregunta para que por favor nos recuerden cuáles son las áreas que no aplican para esta convocatoria. Artes en esta convocatoria no aplica, en otros países, en otras regiones, a veces este tipo de becas tiene especial para artistas, en este caso no. MBA, como decía David, tampoco. Las maestrías, los programas de Exacto, maestría. y programas de maestría tampoco, únicamente investigación, doctorado y postdoctorado en todas las otras áreas de conocimiento. Esta es clave, recuerden que esta convocatoria no aplica para maestría, es un error muy común y por eso quise hacer énfasis en este punto. No se postulen por favor para maestrías porque no lo cubre esta beca. Diana Carolina Pimentel dice, ¿se puede aplicar varias veces al programa de postdoctorado en el caso de que no sea seleccionado? Ah, ok. O sea, si uno aplicó, no sé, en esta convocatoria no pasaste y en el siguiente año vuelves a aplicar. Digamos que ahí no hay inconveniente, o sea, el hecho de que uno no haya quedado seleccionado una vez que haya aplicado no quiere decir que no pueda volver a intentarlo, ni más faltaba. Ya más la cuestión está un poco es si uno fue seleccionado anteriormente, no sé, para el programa de investigación y luego quieren volver a aplicar para un programa de postdoctorado, ahí sí de pronto tenemos el inconveniente de que ya fueron beneficiarios de una beca. Pero mientras no lo hayan sido, pues las postulaciones son bienvenidas cuantas veces ustedes consideren que las van a hacer. Ahí de pronto, aunque no es exactamente lo mismo, pero volver a recordar que se postulen únicamente a una de las 3, o sea, sí. por convocatoria, pueden postularse o a investigación o a doctorado o postdoctorado, no a las 3 al mismo tiempo o a 2, sino únicamente a uno, lo mismo, a una universidad únicamente. No vayan a intentar de pronto por tener mayor probabilidad postularse a varias universidades porque ese es uno de los motivos de rechazo. Únicamente a una universidad, a un programa y a uno de los 3 tipos de beca. No tenemos más preguntas en el chat, entonces antes de finalizar quisiera pedirles a cada uno de ustedes un consejo que le quieran dar a los interesados y a quienes están conectados en esta sesión. Bueno, de mi parte, ante todo animarlos. Suiza es un país maravilloso que además de su belleza y pues calidad de vida, ofrece muchísimas oportunidades académicas y laborales muy interesantes. Es una experiencia muy especial. Entonces, ante todo, animarlos y recomendación de pronto, con toda la seriedad del mundo, revisar en internet con calma los distintos proyectos de investigación que estén andando en este momento en las universidades, ver cuál de pronto va por el lado de sus intereses y preparar una carta bien buena para el posible tutor, para que de pronto por ahí empiecen
con el pie derecho, ya luego preparar todos los documentos tal cual como aparece ahí y bueno, no, de pronto no pensar, bueno, me falta de pronto alguito, de todas formas aplico, es una beca muy competitiva y solamente las personas que cumplan a cabalidad con todos los requisitos entran, por decirlo así, a concursar. Entonces, si no tienen listos los documentos, si no cumplen todos los requisitos, de pronto dejar el interés para una próxima ocasión cuando estén seguros de que cumplen los requisitos. Y por David, y antes de que des tu recomendación, voy a complementar algo que acaba de mencionar Laura, y es el tema de los documentos que adjuntan. Un error muy común es que dentro de la postulación se piden 2 copias de la hoja del pasaporte y las personas o no las ponen o no ponen una hoja. Entonces, asegúrense de cumplir hasta el más mínimo requisito, así se vea que puede ser una cosa obvia porque adjuntaron una cuando se pedían 2. David. Por mi lado, yo les diría, trabajen mucho en el proyecto de investigación. Como se dieron cuenta y lo dijimos creo que 2, 3 veces en la charla, es el documento decisivo a la hora de asignar o no una beca. Entonces, tómense el tiempo de trabajarlo muy bien, como lo mencionaba Laura, que sea algo, digamos que no lo trabajaron a las carreras, igual en este nivel académico, eso normalmente puede ser algo que no se haga, pero es mejor como dejar este consejo. Enfóquense como en las 2 palabras que acá mencionábamos, originalidad y solidez metodológica. O sea, tengan eso como pilares básicos de su proyecto de investigación para que a la hora que los jueces empiecen a revisar cada una de las postulaciones que lleguen de todo el mundo, como les dije, esto es un tema de nivel internacional, pues el de ustedes resalte. Creo que si ustedes trabajan muy bien en un proyecto de investigación y pues obviamente tienen todos los documentos completos y entregados como se solicita, van a tener un muy buen perfil a la hora de concursar por uno de los cupos que se asignen para Colombia. Tengo una última pregunta que quisiera hacerla porque sé que su consejo va a ser muy valioso. Y Ana María Chaparro dice, ¿me recomendarían aplicar a doctorado o a postdoctorado? Doctorado, postdoctorado, bueno, pues Quiere decir que ya tienes un sí, es doctorado que y eso es lo que... quisieras hacer un segundo doctorado, porque pues si no tienes todavía doctorado, no puedes aplicar a postdoctorado. Sí, Si es para segundo doctorado o postdoctorado, no sabría qué recomendación dar. Yo creo que eso es algo muy personal o sí, de pronto que te asesore de pronto tu tutor, el acá que en Colombia. con el que hiciste el doctorado. A ver qué puede abrirte de pronto más puertas si un postdoctorado o de pronto otro doctorado en otra área de conocimiento. Eso sí, Sí, depende. sí es complejo, sí, de entender un poco el caso. De pronto, sí, lo estamos entendiendo así, la verdad. Sí, perdón, les interrumpo. Ella agrega en el chat que me da miedo que no me den las fechas. Me estoy graduando en mayo del doctorado. En mayo del doctorado. No, en general yo pensaría que sí. Sí, yo creería que, o sea, en ese caso, por ejemplo, aplicar al programa de doctorado significa que ahorita en este momento estés ya haciendo un proceso de admisión a un doctorado en Suiza, que más o menos estamos como en el mismo tiempo. Todo arranca en septiembre, se define a principios del próximo año para empezar a estudiar en septiembre. Eso es como el ciclo básico siempre de las admisiones a los programas académicos. Los postdoctorados, pues ya como es un tema no necesariamente ligado a un calendario académico como tan estricto como el de los programas de pregrado, maestría y doctorado, pues bueno, puede que le dé un poco más de flexibilidad. Pero pues bueno, es una decisión bastante eh, específica y personal a tomar en este caso. Creo que dependería mucho de- del caso de cada persona.
Eso ya es todo, era la última pregunta. Entonces, David, Laura, nuevamente muchas gracias. Creo que la información fue muy clara y completa. Y a ustedes los invitamos a que si tienen alguna duda después de esta sesión, algo que estén leyendo después en el instructivo y necesiten resolver, recuerden que pueden contactarnos al correo becasuiza@colfuturo.org. Nuevamente, gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias a Gracias, ustedes. feliz Que estén tarde. bien.